Las recientes elecciones del 1 de julio han dejado un panorama extenso y poco explorado sobre el tema de la historia que tiene un país como México con respecto a la ideología política. En grupos de Facebook, hilos de Twitter o la propia televisión nacional se habla muchísimo sobre las implicaciones que tendría un gobierno de izquierda supuestamente populista como el del candidato Andrés Manuel López Obrador, que ha criticado múltiples veces al sistema gubernamental, llegando incluso al extremo de gritar ¡al diablo con sus instituciones! Uno de los principales focos que se debaten ha sido el resultado de gobiernos previos al suyo, tanto en este como en otros países, poniendo como ejemplo a priistas que en el pasado aplicaron una serie de reformas o decretos con un enfoque que fácilmente se puede decir de izquierda. Esta versión parcial de observar a los hechos deja una duda al aire. Si todos los presidentes han sido de izquierda, ¿qué ha pasado con la derecha? En este video explicaré de forma un tanto resumida la historia de la ultraderecha en México, centrado principalmente en el grupo del Yunque, hasta llegar al análisis final de cuánto poder ha tenido realmente esta posición política en la historia del país. El repaso histórico hasta los siglos XIX y XX es largo pero necesario. No podemos hablar sobre los orígenes de la derecha en México sin antes hacer mención de su versión quizá más primitiva, el conservadurismo durante los primeros años democráticos de México. Bien es sonado el caso de Benito Juárez, quien se vio forzado a crear una cámara de senadores donde pudiera obtener el poder gracias al bando liberal, pues en la principal cámara de diputados, aquellos políticos con una visión monárquica y conservadora de la política tenían el poder suficiente incluso para firmar un decreto que les permitiera traer a Maximiliano de Habsburgo para ofrecerle gobernar el país. Estos remanentes de la lucha independentista y el pensamiento criollo de la Nueva España controlarían el país para hacerle casi imposible a Juárez promulgar las reformas que separarían la Iglesia del Estado. A partir de este momento, cuando la Iglesia se separa del Estado, podemos hacer un salto hacia el siguiente acontecimiento de importancia, la subida al poder de Plutarco Elías Calles y la declaración de la ley que llevaría su nombre. Tras un conflicto de revolución muy extendido, Elías Calles sube al poder como presidente ostentando el nombre de jefe máximo de la revolución. México es un país que desde antes era sumamente católico, pero el conflicto, el hambre y la muerte ensalzaron la fe, de modo que varios dirigentes del gobierno eran vistos asistiendo a eventos religiosos en vez de atender a sus obligaciones como tal. Calles, en un acto antirreligioso, declaró una ley que regulará la libertad de cultos al reducir el número de sacerdotes del país y las regulaciones que tendrán quienes estén en un cargo público a la hora de asistir a uno de estos eventos. Estas regulaciones inician el movimiento cristero, una guerra descontrolada que fragmentaría a la Iglesia mexicana entre quienes estaban y no estaban de acuerdo con el Estado laico, de modo que el propio Papa Pío XI escribe una encíclica en la que aboga por la correcta estructuración del laicado en México, como solución a los conflictos que enfrenta el país. De este modo, y con pérdidas humanas que se estiman a los 250,000, se llega a una negociación del gobierno con los cristeros, que lleva a un estado de paz conocido como el modus vivendi, en el que se acordó una ayuda mutua por recuperar el control de las comunidades descontroladas gracias a la guerra, mientras el gobierno hacía los ojos hacia otro lado en el cumplimiento de la ley Calles. Esto llegaría hasta el gobierno de Pascual Ortiz, que luego de que se cometieran varios actos extremistas en el estado de Veracruz, promulgaría otra ley para nacionalizar los bienes eclesiásticos y cumplir con el laicismo correctamente. Aunado a esto, Calles da su famoso Grito de Guadalajara, cuando habla sobre una revolución que debe dejar de ser física para traspasarse hacia la educación, promoviendo así una nueva reforma al sistema para volverlo mayoritariamente socialista, que levanta a los católicos en un nuevo movimiento conocido como la Segunda Cristiada, el cual no llega a tener la misma relevancia del primero, pero sí sienta las bases para la creación de los grupos de extrema derecha que existirían tras la Segunda Guerra Mundial. Un largo tiempo pasa con pequeñas o nulas manifestaciones de la fe católica. Esto continúa hasta luego de la Segunda Guerra Mundial, en pleno apogeo de la Guerra Fría y la cortina de hierro que tanto diferenciarían las ideologías de izquierda, representada por el comunismo, y la derecha, representada por el capitalismo. Con todos los ingredientes listos, surge en Puebla en 1955 la Organización Nacional del Yunque, comandada por Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid. Según los reportajes del periodista Álvaro Delgado, su principal enfoque es el de un grupo católico paramilitar que empezaría en estados como Puebla y León, en conjunto con los lasallistas y otros estudiantes universitarios, pero se terminaría extendiendo por todo el país. Casi a la vez, el periodista Manuel Buendía empieza a escribir artículos hablando sobre misteriosos grupos católicos escondidos en las sombras que planeaban secuestros,
asesinatos e incluso incendios dirigidos hacia lugares y personas que ellos consideraban que se oponían a su fe. A cambio de mantenerse en las sombras, del yunque derivan grupos como el Frente Universitario Anticomunista o FUA o el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, el MURO. Delgado define que estos grupos fueron organizaciones creadas deliberadamente para operar públicamente y ocultar la verdadera estructura de la Organización Nacional del Yunque, el engranaje paramilitar y ultracatólico concebido para combatir en México la conspiración judeo-masónica comunista. El MURO, grupo más popular de estos, recibió apoyo económico y vigilancia constante por parte de la CIA para regular que sus operativos estudiantiles se llevaran correctamente y, en efecto, combatieran la expansión del comunismo en México. Se llegó a quitar rectores universitarios de sus puestos, el secuestro de líderes ideológicos izquierdistas con su respectiva golpiza, entre otras acciones para alterar el orden público. Esta asociación en particular fue liderada por Agustín Navarro Vázquez, amigo de Hugo Salinas Price, quien lo reconoció como un verdadero héroe de la libertad al que la patria no le ha rendido el debido reconocimiento. Tendría su propio boletín, Puño, en el que aparece como jefe de redacción Guillermo Velasco Arzac, promovido por Vicente Fox como presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y padre del jefe de Relaciones Públicas de Marta Sahagún. El yunque se empezaría a expandir como grupo hasta llegar al PAN y al PRI. Uno de los testimonios que recoge Álvaro Delgado sobre un ex militante de la organización, conocida antes como La Orquesta, relata haber sido reclutado por Raúl Torres Almerón, el jefe de prensa de Manuel Bartlett, quien mantenía contacto con Alfonso Corona del Rosal mediante su jefe de Relaciones Públicas. Este último siendo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien envió, junto con Luis Echeverría, al ejército y otra misteriosa célula paramilitar en el momento del movimiento estudiantil ocurrido en 1968, desencadenando la masacre del mismo. El yunque terminaría creando distintos grupos que lo enmascararían como Provida o el Grupo de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana DHIAC, que serían clave para apoyar el veto del hijo de Manuel Cloutier para ser senador de la República, llevado a cabo por Cecilia Romero, principal promotora de la candidatura de Margarita Zavala a la presidencia de México. Sin embargo, ¿llegó alguna vez este grupo a tener un poder real? Para ello, tenemos que ver el gobierno de los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. El discurso del yunque deja de ser tan eminentemente religioso, sin perder las referencias a lo religioso, pero se va sobre el aspecto socioeconómico, y los militantes de la organización estamos incluso. El rápido nos informa y anticipa las tendencias generales. En primer lugar lo tiene la coalición Alianza por el Cambio, que postuló a Vicente Fox con una estimación de votos emitidas entre el 39 y el 45%. Según testimonios de Luis Paredes, el yunque se fue apropiando poco a poco del PAN gracias al antes mencionado DHIAC. Se convirtió en una macroagencia de colocaciones. El gobierno de Fox llega con Bernardo Ardavín Migoni, presidente entonces de la Coparmex y luego del Centro de Estudios Políticos y Sociales, como líder nacional del yunque. Otros personajes como César Nava Vázquez escalan posiciones en el Partido Acción Nacional y suben al poder de otros yunquistas como Carlos María Abascal Carranza, secretario del Trabajo en el período cuando 85% de las plazas de trabajo creadas eran precarias y de mala calidad, o Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad que, según el ex militante Luis Paredes, fue un caso excepcional, dado que se dio cuenta de la posición en la que estaba e intentó hacerlo bien, pero muere en un misterioso accidente el 21 de septiembre de 2005, con poco más de un año ostentando su cargo. Y José Luis Lojeta Amargo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante los años en los que el costo de la destrucción ambiental superó al 2003 en un 19.85%, llegando a la cantidad de 903.724 millones de pesos. El sexenio de Fox termina siendo una decepción para el yunque, puesto que pese a haber ganado poder en otros estados del centro del país, no les dejó como tal una superioridad con respecto a otros partidos o grupos de poder en el estado. Las elecciones del 2006 serían las encargadas de romper y desperdigar al yunque como un cáncer por todo México, asegurándose de que el poder de la organización estaría presente en todas partes. Y si es verdad lo que dice esta investigación, a mí me preocupa mucho que califiquen a los luchadores sociales como hijos de Satanás, porque si es así, entonces son un peligro. ¿No estarán ubicando a López Obrador desde esa perspectiva? ¿Un peligro para México? ¿No lo estarán viendo como hijo de Satanás?
Bueno, pues es que su objetivo entre todo esto es erradicar a los comunistas y obviamente la tendencia ideológica de izquierda en la que se encuadra Andrés Manuel López Obrador. No, pero Andrés pues Manuel López Obrador no es comunista, ¿qué pues? No, bueno, desde la perspectiva de ellos, de los integrantes del Yunque, así sería, ¿no? Bueno. Que Felipe Calderón odia a los integrantes del Yunque y que los integrantes del Yunque lo odian a él, a Felipe Calderón, pero que por razones, como escuchamos, razones pragmáticas, políticas, han tenido que pactar. Y es precisamente por eso que han tenido que aceptar y tienen que ceder en todos estos cotos de poder. En 2006, los yunquistas no querían a Calderón como candidato presidencial, y tras intentarlo con otros como Santiago Krill Miranda, finalmente quedan divididos en dos ramas primordiales: la dogmática, que sale del PAN para expandirse a otros grupos como el Frente Nacional por la Familia o el Partido Encuentro Social, y la pragmática, que ala distintos hilos alrededor del país para crear una campaña de miedo en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, llegando incluso al punto de aliarse, según la revista Crónica, con el Bester Gordillo y otros mandatarios del entonces IFE para darle una cerrada victoria a Felipe Calderón. La sucia del 2006 tuvo como características esenciales, en primer lugar, la sobreexplotación del uso de los spots, de estos anuncios de 20 segundos pagados por los partidos políticos y por los financiadores de Felipe Calderón sobre todo, en contra de Andrés Manuel López Obrador. La característica esencial de la guerra sucia que empezó en México en términos mediáticos en el 2006 fue la inducción del miedo y la inducción del odio. Y eso ha ido continuando porque después de la campaña del 2006 vino la crisis. Una vez en el sexenio de Calderón, los resultados terminan siendo mejores, no solo para el Yunque, sino para la extrema derecha. La imposición del ejército en las calles en la famosa guerra contra el narco da lugar al inicio de un proyecto dogmático para transformar totalmente a México. José Ramón Ardavín y Tuarte, hijo de Bernardo Ardavín, se convierte en subdirector de agua potable, drenaje y saneamiento de la Comisión Nacional de Agua, manteniendo estrechas relaciones con José Luis Luege, y movimientos como Yo Influyo o Hazte Oír empiezan a tomar partido en la vida política no solo de México, sino de otros países. La extrema derecha, sin embargo, se ve obligada a dispersarse dado que el PAN termina siendo la tercera fuerza política en el país. Según Luis Paredes, se infiltra incluso en el PRD para aliarse con el PAN en distintas candidaturas y mantener el poder en estados como Puebla. Esta alianza luego prosperaría hasta convertirse en la famosa coalición Por México al Frente. El grupo apoyaría los actos de corrupción del Bester Gordillo, Rafael Moreno Valle, e incluso tendría entre sus filas, según Álvaro Delgado, a Francisco Javier Salazar Sáenz, secretario del Trabajo que dejó pasar el accidente en la mina Pasta de Conchos de Napoleón Gómez Urrutia, en pos de un procedimiento burocrático para impugnar su liderazgo. Finalmente, en fechas recientes, el Yunque se ha inmiscuido casi totalmente en la vida política de Josefina Vázquez Mota, imponiéndola como candidata presidencial primero, luego manejando su campaña en el Estado de México y defendiéndola en casos como los de su asociación Juntos Podemos y el dinero que recibió de la administración de Enrique Peña Nieto. Además, el panista más identificado con el Yunque, Manuel Espino, aceptó recientemente convertirse en el coordinador de organizaciones sociales y civiles de Andrés Manuel López Obrador, para que hace unos días, misteriosamente, se descubriera que Morena utilizó el fideicomiso que creó para víctimas del sismo del año pasado en beneficio de algunos funcionarios como él mismo y Manuel Bartlett. El Frente Nacional por la Familia se ha reunido con casi todos los candidatos presidenciales, haciendo que Ricardo Anaya se colocara la pulsera de esta organización y José Antonio Meade diera toda una conferencia hablando sobre la importancia de la vida y la familia. También tenemos el caso del candidato a presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, primo segundo del prominente yunquista César Nava Vázquez, quien ha recibido el apoyo total de Margarita Zavala y su asesora Cecilia Romero, pese a estar plenamente inmiscuido en la campaña de Ricardo Anaya por la presidencia de la República. Con todo lo que vimos, el Yunque es el grupo más influyente de la extrema derecha en México y el que más ha llegado a esparcir a otros grupos que dicen estar en favor de la familia y las buenas costumbres. Ha influenciado en el PAN y ganó muchísimo territorio durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, ha apoyado actos de corrupción como los de Josefina Vázquez Mota y bien podrían estar detrás del fideicomiso de Morena,
así como ser los principales promotores de campaña de personas como Luis Nava en Querétaro y Eduardo Rivera en Puebla. Y su expansión continúa como un cáncer que asola constantemente a la sociedad. Son un grupo extremista y dogmático que tiene en su pasado secuestros, golpizas e incluso atentados en contra de cualquier ideología en contra de la suya. Con el documental recientemente publicado por Gloria Álvarez sobre el populismo en América Latina, se busca hacerle entender a la gente que la extrema izquierda es mala. Sin embargo, la extrema derecha ideológica del yunque y el pensamiento neoliberal económico han acompañado a México en sus peores momentos. Desde Carlos Salinas de Gortari con el Fobaproa y la privatización de Telmex hasta Enrique Peña Nieto con sus 13 reformas estructurales. Si bien no cabe duda de que la izquierda en exceso es mala, también tenemos que mirar al otro lado de la historia para tener un panorama general de estas elecciones. Denis Dresser muchas veces ha criticado a Andrés Manuel López Obrador y siempre ha dicho que el PRI y Morena son malos para México. ¿Y el PAN no? No cabe duda que todos nuestros candidatos presidenciales estarán atados por yunquistas y la extrema derecha de un modo u otro, con el Frente por la Familia, con la Coparmex o con ayuda del interior de su propio partido. Así, vale la pena recordar la pregunta que el articulista José Francisco Parra escribía en la revista Crónica. Quizás tengamos una presidencia sin el PRI, pero ¿llegaremos alguna vez a tener una presidencia sin el yunque?